Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Miss. Buenas tardes. Ah, ok. Sí, Hola, profesora. hola, buenos días. Bien, Buenos pues vamos días, a empezar con profesor. nuestro tema del día de hoy, porque es un poquito largo. Vamos a ver todo lo neurológico del paciente y, bueno, esperemos que podamos concluir lo que es el tema, porque como ustedes saben, hablar de neuro, pues es bastante complejo, ¿de acuerdo? Entonces, les recuerdo, ya está cargada la clase del día de hoy, ya también está cargada su cuestionario y la tarea a realizar, van a elaborar un cuestionario, las preguntas las coloqué yo y ustedes las van a ir desarrollando poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento de todos los temas que hemos visto? ¿No? ¿Todo claro? Chicos, chicas, compañeros. Bueno, creo que si guardan silencio, supongo que todo ha quedado claro. Bien, pues vamos a ver lo del paciente neurológicamente grave y vamos a hablar de un aneurisma intracraneal. ¿Qué es un aneurisma? Ok, ¿qué más? ¿Qué es un aneurisma? Se dice que un aneurisma intracraneal es una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que éste sobresalga o se abombe, ¿no? Como que se inflame, se hinche, vaya. Cuando se presenta un aneurisma en un vaso sanguíneo del cerebro, se denomina aneurisma cerebral o intracraneal, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos que un paciente tiene un aneurisma? ¿Por medio de qué estudio? ¿En la radiografía se alcanza a visualizar? En la ¿En resonancia, tomografía? una resonancia, Okay. maestra. En una Tomografía. Puede ser una En resonancia, una puede tomografía, ser profesora. Una una angiografía, tomografía ¿no? también. Entonces, lo más común aquí en nuestros hospitales, pues es una resonancia o una tomografía. En una placa, ¿qué podemos ver en cuestión de cerebro o de cabeza? ¿Qué es lo único que podemos ver en una placa de rayos X? Fracturas. Se ve hueso. Los huesos propios de la cabeza. Los huesos precisamente propios de la cabeza, solamente eso, ¿de acuerdo? Podemos ver si hay algún tipo de fisura, si hay algún tipo de TCE, etcétera, que ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Cuáles son las causas? Tenemos muchas causas en cuestión del aneurisma. Estos tipos de aneurisma se pueden presentar en cualquiera de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. El endurecimiento de las arterias, que es la aterosclerosis, un traumatismo y una infección pueden todos ellos lesionar la pared vascular y todos pueden ocasionar aneurismas cerebrales. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de aneurismas cerebrales congénitos, problemas de salud como la poliquistosis renal, la coartación de la aorta y la endocarditis, una presión arterial alta, consumir alcohol y el uso de drogas ilegales, ¿de acuerdo? Todos sabemos que el hecho de consumir alcohol pues no es malo, siempre y cuando se haga moderadamente y eso nada más 1 o 2 vasitos de cerveza y listo, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay pacientes que gracias al alcohol tienen y desarrollan otro tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? ¿Cómo cuáles? Aparte de las aneurismas. La cirrosis. La cirrosis. La cirrosis es muy común en pacientes alcohólicos. ¿Cuáles son las características de ese paciente con cirrosis? ¿Cómo vemos a esos pacientes? ¿Cómo los encontramos? Ajá. ¿Qué más? Con una asitis. Pálidos. ¿Con qué, perdón? Inflamación del estómago, que es una asitis. Ajá. ¿Es asitis? Con ictericia, maestra. Así que. ¿Un edema agudo? ¿Un edema abdomen agudo? No, pues sí. Sí, porque es inflamación Sí, del abdomen. Elabora, ajá, exactamente.
Edema de un miembros abdomen agudo. inferiores. Ajá, los podemos encontrar ictéricos, los podemos encontrar, normalmente ese tipo de paciente inclusive empiezan a vomitar sangre, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? ¿Con término? ¿Melena? No, Hematemesis. No. hematemesis. No. ¿Cómo se llama, chicos? Hematemesis. Sí, correcto. ¿Aquí cómo se llama? Cuando vomitan sangre. Ok, excelente. De ¿Sale? hecho, maestra, también esos Dígame. pacientes tienen un olor característico. Un olor, no sé, no recuerdo qué olor También característico. pueden presentar hematoquesia. También. Diferente el tipo de paciente que nos encontremos, pero aquí en específico como que la sintomatología más presente en este tipo de pacientes. Tenemos lo que es la fisiopatología de un aneurisma. Dentro de los mecanismos que favorecen la formación de los aneurismas cerebrales se encuentra el hábito de fumar. El hábito de fumar induce la inflamación de la pared arterial por varios mecanismos. El humo del tabaco y otros compuestos nicotínicos incrementan la expresión de múltiples proteínas inflamatorias que pueden adherirse al endotelio. Y quimiotaxis. Inducir la infiltración de linfocitos en la proteína 1 monocito quimiotáctico juega un papel crítico en la formación de un aneurisma. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tabaco acá? ¿Alguien me recuerda cómo está conformada un tabaco, un cigarro? ¿Qué podemos tener aquí en este? ¿Por qué juega un papel importante aquí? Y es la principal causa aparte del alcohol. ¿Cómo está compuesto el cigarro? Por Yo el creo que nos alquitrán que enseñan. contiene. Ajá, ok. ¿Qué más contiene? Pero en sí sus compuestos del tabaco. Metales pesados también, profesora. Nicotina. Metales, alquitrán, nicotina. ¿Qué más? Puede tener hasta cianuro. Arsénico, Amoníaco, dióxido de carbono. Amoníaco, dióxido de carbono. Muchos agentes Todo- cancerígenos. Acetona, Tienen inclusive hasta insecticidas. Sí. cianuro de ¿No? hidrógeno. Ujú. Entonces, todo esto, pues obviamente son los que nos inhalan. Yo les pregunto, ¿qué hace más daño? ¿Inhalarlo o ser un fumador pasivo? Me parece que ser un fumador pasivo mismo. Un fumador pasivo, Inhalarlo, dicen acá. profesora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está es procesado, ¿no? Aparte de todo, con el CO2. Exactamente, porque ya está procesada gracias a nuestro. ¿Qué es lo que exhalamos? Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, sí le hace daño a la persona que lo fuma, sí, pero nos hace más daño a nosotros porque ya lo procesó, ¿no? Ya se llevó a cabo ese intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, en cuestión de un aneurisma, funge un papel bien importante el hecho de fumar. Sí, claro, yo creo que todos hemos fumado un cigarro, ¿no? A lo mejor hay quienes no los hemos fumado, ¿de acuerdo? Pero si no nos los hemos fumado, por lo menos convivimos o tenemos a lo mejor relación con alguna persona que sí lo hace. Ya al menos hacemos por alejarnos. Hay quienes sí nos molestan, ¿no? Inclusive cuando estamos enfermos, normalmente de un resfriado, el hecho del humito del alcohol, del tabaco, como que penetra muy feo en las narinas, ¿no? En las fosas nasales. Entonces como que quema. Pero hay quienes lo toleran y dicen, no, yo ya no fumo, ¿no? Llevo tantos años fumando, pero no se quita con una persona que sí es fumadora. ¿De acuerdo? Este tipo de patologías lo presenta más que nada este tipo de pacientes que fuman y toman demasiado. Los síntomas que van a depender dependiendo de la localización del aneurisma, si se rompe o no, y sobre en qué parte del cerebro está ejerciendo presión. Los síntomas pueden incluir visión doble, que es diplopia, pérdida de la visión, cefalea, dolor ocular, dolor en el cuello rígido y zumbido en los oídos, que son los acúfenos. ¿De acuerdo? Son algunas de las sintomatologías que puede tener este paciente. ¿Qué otra sintomatología puede tener? Un dolor de cabeza intenso y repentino es un síntoma de que un aneurisma se ha roto. Otros síntomas de la ruptura de un aneurisma puede incluir confusión,
falta de energía, somnolencia, estupor o coma. ¿Qué es estupor? Ok. Bien, compañera, gracias. ¿Qué es estupor de este lado, compañeros? Erika, ¿qué es estupor? ¿Cómo encontramos a un paciente estupuroso? Miss, es cuando el paciente está adormilado y solo Cuando no, responde a estímulos que son intensos. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más iba a hablar? Lilia, yo iba a decir que es la ausencia de respuesta. La ausencia de respuesta. Ok, eso se refiere, eso es como tal la definición de estupor. ¿De acuerdo? Podemos encontrar pacientes con el párpado caído, que es una ptosis palpebral. Tenemos cefalea con náuseas o vómitos. Aquí, si ustedes pueden ver, tienen muchos conceptos para su glosario. ¿Sale? Entonces, nada más es cuestión de poderlos identificar y poderlos anotar en su glosario. Tenemos cefalea con náuseas o vómitos, de debilidad muscular o dificultad para mover cualquier parte del cuerpo, disminución de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, dislalia. ¿Qué es dislalia? ¿Dificultad para qué? Para para hablar. hablar. Ok, aquí. ¿Qué es dislalia? Ok, excelente. Dislalia es dificultad para hablar. Convulsiones, cuello rígido, aquí se los pongo entre paréntesis porque no todos los pacientes lo presentan. Puede tener cambios en la visión, que es una diplopía, pérdida de esta, y pérdida de conciencia. ¿De acuerdo? Estos son algunos síntomas que podemos encontrar en estos pacientes. También podemos encontrar complicaciones. ¿Como cuáles? Los aneurismas cerebrales rotos con frecuencia son mortales. De las personas que sobreviven, algunos no tienen algún tipo de discapacidad permanente, otros tienen una discapacidad de moderada a grave. ¿Cuál sería algunas complicaciones de un aneurisma? Algo no complicado. ¿Con qué secuela quedaría mi paciente con aneurisma? ¿Algún tema del habla? Dificultad para el habla, ok. ¿Qué más? Con Dificultad hemiplegias. para mover alguna extremidad. Hemiplegia, ¿puede ser? Puede ser Sí. corea de Hush. Perdón, compañero, no alcancé a escucharte. Puede ser corea de Hushkin. Ok, el Cushing también. ¿Qué más? Problemas en la memoria, Miss. Problemas en la memoria, ¿no? También. Ahora, ¿y cuál sería una discapacidad grave? La hidrocefalia Paciente- pudiera ser, maestra. Ok. Paraplegia. Pero hay, paraplegia. Dice la compañera que hay una hidrocefalia, pero también hay pacientes que nacen con una hidrocefalia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo son esos pacientes con hidrocefalia? Bueno, vamos poco a poco, ¿va? Ahorita retomamos esa parte, para que vayan analizando, para que vayan teniendo sus ideas, ¿no? Aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo se mide la presión intracraneal? ¿Cómo? ¿A base de qué? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me recuerda? ¿Cómo medimos una presión intracraneal? ¿La medimos nosotros? Es a través de un catéter, maestra, que se coloca a nivel del área del cráneo. Exactamente no recuerdo bien, pero es a través de un catéter que se coloca en el cráneo, ¿no? Exactamente no recuerdo ahorita el área. Ok. ¿Alguien más me ayuda a recordar? Entre todos retroalimentemos. Recordemos que aquí todos ya tenemos la experiencia, nada más es cuestión de volver a recordar un poco. ¿Cómo se mide una... Son unos como tipo electros que se les ponen en el cerebro. Es un Un monitor. 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 Es por medio, como decía la compañera, de un catéter, ¿cierto? Se coloca el catéter en la cabeza y ahí como que va oscilando, ¿no? Hagan de cuenta que es como cuando tomamos la presión arterial, ¿no? Se va y va oscilando esa pequeña bolita que tiene ahí, ¿no? Como referencia.
Nosotros, por lo menos yo en mi área de trabajo, no tomamos un Activ, pero bueno, tenemos el conocimiento de cómo se hace, ¿no? Y precisamente es por medio de un catéter, ¿de acuerdo? Si alguien tiene experiencia en tomar la presión intracraneal, pues que nos haga favor de compartir el procedimiento. Bueno, Sí, también maestra, tenemos aquí la está. parte... Maestra, nada más me gustaría ver. agregar que se coloca a nivel de los ventrículos y Ajá. exactamente el catéter va directo a los ventrículos y se hace a través de una escala similar a la de la toma de PVC. Sí tiene que ver la oscilación. Ok, muchas gracias por la aportación. Dice la compañera que precisamente el catéter se coloca en los ventrículos y como les comentaba, asimila cuando tomamos una presión de arteria, tenemos que ver dónde oscila. ¿Cuánto es lo normal de una presión intracraneal? Recuerden de su San Google. Aquí San Google nos salva la vida. Entre de 10 a 20 milímetros de mercurio, maestra, en el adulto. De 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Adulto. Ok, bien, compañero, excelente. Entonces, eso es en un adulto. En un pediátrico, pues obviamente varía, ¿de acuerdo? De 3 a 7 en un pediátrico, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos en una PIC. Les vuelvo a comentar, a quienes nos desarrollamos en una terapia intensiva y hay quienes, pues obviamente no tomamos o no manejamos lo que es este tipo de procedimientos. Después nos vamos con la hidrocefalia. La hidrocefalia, la cual es causada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Aquí quería llegar. ¿Por qué se da o por qué nacen los bebés con hidrocefalia? O si nacen o se va desarrollando la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Nacemos o nacen los bebés con hidrocefalia o con microcefalia? ¿O se desencadena por otra situación? Generalmente, maestra, sí tiene antecedentes hereditarios, más bien congénitos, en este caso sería. Sí tiene antecedentes que haya alguna malformación a nivel de alguna arteria o vena a nivel de los ventrículos, pero sí pueden nacer con hidrocefalia. Ok. ¿Ustedes creen que la prematurez de un bebé tenga que ver con una hidrocefalia? Supongamos, estamos hablando de un bebé de 6 meses, 7 meses, ¿les parece? 7 meses. ¿Por qué se dice que un bebé es más viable a los 7 que a los 8? Por la madurez pulmonar, ¿no, profesora? Pero si se supone que sí, ok, buen punto. Dicen que por la madurez pulmonar de este lado. Tiene que ver, pero si se supone que a los 8 meses pues sigue madurando, ¿no? Porque a los 7 es más Pero viable es que que a se los 8. supone que ahí justo está el pico como de la madurez de los pulmones, donde a los 7 meses sube y a los 8 meses baja o declina, entonces justo ahí lo agarras como más vulnerable, ¿no? ¿Será porque a los 8 meses está la secreción del factor surfactante, maestra? Ok, exactamente. Sí, habían escuchado esa parte de que dicen, ¿por qué? Y mucha gente pregunta, llega a preguntar, oiga, ¿y por qué un bebé de 7 meses es más viable que uno de 8? Y de hecho, también es más fácil que sea más viable que es niña, ya que sea niño. Sí. Entonces, eso también tiene que ver, y todo tiene un porqué. No sé si se lo han preguntado, lo han escuchado por algunos lados, pero tiene que ver precisamente con la maduración pulmonar que comentaba. ¿De acuerdo? A los bebés normalmente, o a las mamás, se le empiezan a colocar, cuando están todavía en vida uterina, se le empiezan a manejar con corticosteroides, ¿no? Con maduradores pulmonares. El muy común, ¿cuál es? La dexametasona. La dexametasona, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta, pues obviamente a una mujer embarazada le ayuda precisamente a que los pulmones del producto pues madure lo suficiente, ¿no? Hay quienes nacen de 7 meses y no necesitan terapia ventilatoria, ¿eh? Maduran perfectamente y evolucionan y su adaptación es bastante favorable, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay pequeños que nacen precisamente con buena maduración pulmonar, pero luego empiezan con pequeñas hemorragias a nivel de cerebro.
Entonces, cuando empiezan a tener hemorragias a nivel cerebral, se empiezan a tapar, ¿no? Que es lo que viene siendo lo que es un aneurisma. Entonces empiezan a tapar. Una vez tapándose, o muchos dicen, ¿no? Una vez que el producto empieza a sangrar, probablemente vaya a tener hidrocefalia. ¿Sale? Y de ahí se desencadena exactamente, es secuencia o es como complicación de un prematuro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la hidrocefalia también funge. Y ahí recordemos que la hidrocefalia, pues obviamente llega a ser tratable a por medio de válvulas, ¿no? Que van precisamente en el área de la cabecita, pero el mismo cuerpo luego las vuelve a rechazar, son válvulas muy caras, ¿no? Y que en su defecto hay fundaciones que donan este tipo de válvulas. Este tipo de patología se ve mucho en el Nacional de Pediatría. ¿De acuerdo? A lo que esté por Insurgentes, más o menos. Me he tocado la fortuna de poder estar ahí en algunas ocasiones y se ve mucho este tipo de cirugías. Hay niños o niñas que ya se sometieron a 10, 12 cirugías, pero pues es que no les queda la sonda, ¿no? O porque el mismo cuerpo la rechaza. O muchas veces no, ni siquiera fue ya la sonda, ¿no? Sino empezó con una, ¿cómo se llama la sonda que alimenta por vía abdominal? ¿Por vía qué? Abdominal. Parenteral. Exactamente. Maestra. La gastrostomía, ¿no? Entonces, tienen ese tipo de sonda y obviamente sabemos que ese tipo de sondas, si no se asea, si no se coloca bien, causa una, una sepsis. En este caso es un ¿qué? Empieza con P. Una peritonitis, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos que tener mucho cuidado. Este tipo de pacientes se necesita mucho cuidado de parte del área de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor nosotros, estar con bebés o manejar a bebés es muy complejo, ¿no? Hay quienes es su área, pero hay quienes se nos hace un poquito más difícil. Me es más fácil que un paciente adulto me diga, oye, me duele esto, a que yo esté viendo que mi bebé esté quejumbroso, ¿no? O que esté irritable, o que esté llorando, ¿no? Se fue la maestra. Ya no se escucha. Sí, ya no se escucha. Sí, yo creo que sí se le fue la internet.
Bueno, ¿alguien me escucha o me podría decir en qué actividad están? Sí, se escucha. Se escucha, pero con la profesora ya no. No sé, hay que esperar, ¿no? Sí, se perdió la red, yo creo. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. 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 Les comentaba que cuáles son algunas de las intervenciones que podemos realizar con estos pacientes. ¿Qué es lo que cuidarían de este paciente con aneurisma? Daño neurológico. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más cuidaríamos de este tipo de pacientes? Creo que esto ya no se escucha. Su presión arterial. Ya se fue otra vez, ¿no? No se fue. Sí, me parece que es su red. Sí. ¿Ya aparecemos? ¿Ya pueden visualizar? Ya, Miss. Ah, Gracias. Profesora. no sé qué pasó aquí o no sé qué está pasando. Entonces tenemos lo que después de que terminamos y concluimos con la aneurisma, vamos a seguir con lo que es una hipertensión intracraneal. Se dice que el síndrome de hipertensión endocraneal, o hipertensión intracraneal
Es un síndrome clínico provocado por una elevación sostenida por más de 5 a 10 minutos de la presión intracraneal, que es la famosísima PIC, por encima de los 20 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan acá? Sí, sí, sí. Maestra. Es una condición en la que se presenta una elevación de la presión del contenido intracraneal que rebasa los mecanismos compensatorios del organismo, llevando a un daño cerebral irreversible e incluso coma y muerte sin la intervención oportuna. Como fisiopatología encontramos que la PIC la determina la presión del líquido cefalorraquídeo, el flujo sanguíneo y el parénquima cerebral. El aumento de la presión intracraneal puede deberse a un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. El líquido es el que rodea el cerebro y la médula espinal. El aumento de la presión intracraneal también puede deberse a una elevación de la presión dentro del cerebro mismo. Esto puede ser causado por una masa, que es como un tumor, un sangrado dentro del cerebro o líquido alrededor de este, o inflamación dentro del cerebro mismo. Como fisiopatología encontramos que es una condición de la que se presenta una elevación de la presión del contenido intracraneal que rebasa los mecanismos compensatorios del organismo, llevando a un daño cerebral irreversible e incluso coma y muerte sin la intervención oportuna. Y bueno, aquí les coloqué la imagen para que volvamos a recordar lo que tenemos en la parte del cerebro. Tenemos los ventrículos, tenemos la parte azul que es el líquido cefalorraquídeo y tenemos la parte amarilla que es la médula espinal. Como etiología, pues se dice que las causas más comunes incluyen ruptura de aneurisma y hemorragia supraranoidea, tumor cerebral, encefalitis, que es la irritación e hinchazón o inflamación del cerebro, traumatismo craneal, hidrocefalia y una hemorragia cerebral hipertensiva, que más o menos es un sangrado de cerebro debido a la presión alta, ¿no? Por eso, en este tipo de pacientes que son hipertensos, debemos de tener mucho cuidado en que la presión arterial no suba demasiado y que no tenga tantos picos, ¿de acuerdo? Porque si llega a tener tantos picos o llega a tener muchos alteraciones, se llega a una hemorragia cerebral. Tenemos una triada. Recordemos que en la mayoría de las patologías manejamos triadas. El primero, pues es una triada conformada por cefalea, vómitos y edema de papila. La cefalea es de los síntomas principales y puede presentarse tanto en el momento agudo como crónico. Es el síntoma más frecuente, cerca del 54% de los casos. Los iniciales, la cefalea puede ser vómitos, somnolencia, alteraciones psíquicas, lentitud mental y apatía. En los avanzados puede ser edema de papila, eclipses visuales, aumento de manchas ciegas, disminución de la dureza visual, diplopia, obnubilación, estupor, coma, rigidez, descerebración, alteraciones respiratorias y vegetativas. ¿Cómo encontramos a un paciente con rigidez de descerebración? ¿Cómo se encuentran estos pacientes? ¿Cómo los encontramos? ¿O cómo están? Es rigidez de brazos, nuca. Ajá. Estos pacientes los vamos a encontrar todos rígidos, ¿no? Son como entonces, con las manitas de cerebro, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con ese signo característico. Tratamiento. Es alguno de los tratamientos que se pueden manejar. No quiere decir que en todos los casos, pero sí se puede manejar con acetazolamida o topiramato para disminuir la presión intracraneal. Los analgésicos son un fármaco utilizado para tratar las migrañas, si es necesario, pérdida de peso, a veces cirugía para reducir la presión intracraneal. Ópticos, como la penetración de la barra del nervio óptico, una derivación o colocación de stent. En la derivación es un drenaje permanente a través de un tubo plástico, puede colocarse quirúrgicamente para eliminar el exceso cefalorraquídeo. La derivación se coloca en los espacios del interior del cerebro o en el espacio justo debajo de la médula espinal en la zona inferior de la espalda.
El tubo se pasa bajo la piel, habitualmente en la forma donde podrá dejar el exceso de líquido. A este tipo se maneja la presión de las principales de la cabeza y se hace la misma del ratón. La colocación de stent consiste en la introducción de un tubo de malla de alambre, como lo que vimos en la imagen que les presenté hace un momento, en el seno venoso estrechado. A continuación, se abre el stent para estrechar el seno venoso, que es para que no se dilate o para que no se vuelva a hacer. ¿De acuerdo? Esto por parte de la presión intracraneal. ¿Dudas? ¿Dudas? Acá. ¿Cuáles son algunas intervenciones que haríamos con este paciente? Son algunas de las intervenciones normalmente iguales. ¿Hipertensión intracraneal, maestra, o en el traumatismo? No, en la presión intracraneal. En el traumatismo es otro tema. Sobre todo la vigilancia neurológica del paciente, esta es bien importante, maestra, ¿no? Y darle las indicaciones cuando estos pacientes son dados de alta, sobre todo si les colocan su derivación ventrículo peritoneal, los datos de alarma que deben de estar pues vigilando ellos, ¿no? Sí, exactamente como dice la compañera, todo lo que es cuestión neurológica, aquí nuestra arma o nuestra escala bien valiosa es la escala de Glasgow. ¿Sale? Esa escala es lo esencial para todo tipo de enfermedades neurológicas. ¿De acuerdo? Entonces la que debemos estar manejando. Entonces nos vamos con traumatismo craneoencefálico. Se dice que un TCE puede definirse como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Esta definición incluye a todas aquellas causas externas que pudiesen causar confusión, hemorragia o laceración del cerebro. Cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel vértebra de la T1, que es un T1. Del tallo, exactamente. Lesión físico, deterioro funcional del contenido craneal debido a un intercambio brusco de energía mecánica. Alguna etiología, pues la actividad laboral, deportes considerados de riesgo como alpinismo, paracaidismo, edad media de la vida y vida cosmopolita. ¿De acuerdo? Son algunos de los factores a los que nosotros podemos encontrar un TCE. Un cuadro clínico, pues normalmente está caracterizado por cefalea, náuseas, vómitos, heridas por contusión, visión doble, visión borrosa, vértigo, convulsiones, alteración del estado de conciencia, como es contusión, estupor y coma. Fractura craneal simple, sin defecto de piel o compuesta con defecto cutáneo, puede ser expuesta o no expuesta. Lesión de nervios craneales, compromiso facial asociado a lo que es órbita y nariz, compromiso de otros órganos y otros sistemas, incluido el raquis y la mente. ¿Cómo evaluamos a este tipo de pacientes? Se utiliza fundamentalmente la escala de coma de Glasgow para determinar el tratamiento inicial y la conducta a seguir. El objetivo del tratamiento es mantener al paciente de tal modo de permitir la máxima recuperación de la lesión primaria y revertir o prevenir la lesión secundaria. Producida la lesión primaria, comienza el periodo de la lesión secundaria, que puede presentarse en minutos, horas e incluso en los días posteriores al traumatismo, consistiendo en una serie de agresiones sistémicas o intracraneanas, las cuales magnifican y producen nuevas lesiones cerebrales. Yo les pregunto, ¿tenemos clasificación de tipos de traumatismos? ¿Se clasifican los traumatismos craneoencefálicos? Sí. ¿Cuál es la clasificación de los traumatismos? Leve, moderado y severo. Gracias. Ahorita les vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Aquí les coloco lo que es la escala de Glasgow, donde tenemos que valorar la postura ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Sabemos manejar la escala de Glasgow, ¿verdad?
Sí, sí, maestra, gracias. Perfecto. Y tenemos la parte de la clasificación. Se dice que la clasificación de los TCE son leves. Son en pacientes que han sufrido una pérdida leve de conciencia que refieren dolor de cabeza, mareo, vómitos, amnesias, etc. Suelen permanecer unas horas o algún día ingresados y cuando no presentan síntomas alarmantes y las pruebas radiológicas son normales, son datos de alta acompañadas de alguna actividad responsable que tomamos informativa de instrucciones sobre el TCE. Estos pacientes no suelen ingresar al hospital, sino en el servicio de urgencias, que se quedan en observación. Supongamos que tenemos precisamente ese niño que tenemos en la imagen, como vemos solamente es como vulgarmente se dice el chichón, que es lo que vigilaría de ese niño. ¿Qué tengo que ver en la placa para determinar que se ingrese el paciente? La mancha blanca, ¿no? Algún tipo de fisura o de fractura que podamos visualizar en una placa de radiología, ¿no? O que el paciente haya perdido la conciencia, haya tenido convulsiones o relajación de esfínteres, ¿de acuerdo? Alguno de estos datos característicos puede estar hablando de TCE, pero en este caso los leves no lo presentan. Tenemos también los traumatismos moderados, que son pacientes que pueden presentar confusión o mutilación, alteración de la fuerza o la sensibilidad de los miembros, dificultades para ver o hablar y lesiones en otras partes del cuerpo, además de la cabeza. Son ingresados al hospital y se realizan diferentes tipos de pruebas, análisis de sangre, radiografías, tomografías computarizadas, entre otras, puede ser una resonancia, en función de las cuales se decide una intervención quirúrgica o una permanencia más o menos larga de observación. Aquí bueno, tenemos en la imagen este estudio donde podemos visualizar algún tipo de alteración que haya tenido el paciente, ¿no? Aquí en esta imagen, como la vemos en sus pantallas, puede tener algún tipo de anomalía. ¿O ven algo anormal en este estudio? Bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Debemos de saber directamente interpretar estudios. ¿Qué es la parte blanquecina? ¿O blanca? La mancha blanca, ¿no? Que está... ¿Eso blanco es normal? La que está en la parte superior derecha. También se nota como una modificación en los hemisferios, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos, ustedes debemos de interpretar, saber interpretar este tipo de estudios. Tenemos también los traumatismos graves, que son los pacientes que están en coma como consecuencia del traumatismo, que habitualmente presentan graves lesiones en otras áreas del cuerpo. Suelen quedar ingresadas en las áreas de reanimación o cuidados intensivos desde el principio, independientemente de que sean o no intervenidos. Tienen un compromiso severo de 3 o más variables, con o sin fractura craneal, con disfunción renal, respiratoria, cardiovascular o del tren izquierdo. Generalmente, el compromiso de conciencia pueden quedar estructurosas en coma o en estado vegetativo, con o sin déficit neurológico. Este tipo de pacientes con trauma encefálico, pues obviamente pueden quedar en estado vegetativo. Aquí tenemos la clasificación. Tenemos cuando hay una hemorragia del cerebro. Tenemos lo que es un hematoma intracraneal, fractura del cráneo. Tenemos lo que son los hematomas, como vemos en las imágenes. Esa parte color roja, esas pequeñas modulaciones, precisamente estamos hablando de tipo de hematoma. Y en la parte la parte derecha, pues vemos algunas pequeñas fisuras, ¿no? Como las que vemos ahí. La que nos marca la fractura lineal del cráneo, así se alcanzan a visualizar lo que son las placas de rayos X. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos algún tipo de movimiento en la fractura del cráneo.
importante porque provocan necrosis. ¿De acuerdo? Tenemos, y les coloqué aquí una imagen, signos de fractura de base del cráneo. Tenemos signo de base, es equimosis retroauricular. ¿Sale? Tenemos ese tipo de signo de base. Tenemos ojo de mapache, que es una equimosis prioritaria, como lo que vemos acá, como si las hubieran golpeado. Tenemos lo que es otorragia, hemotífano, que es cuando empiezan a sangrar los oídos. Y tenemos que la otorrinolaringología y la parálisis del nervio séptimo y octavo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los signos característicos de una fractura de cráneo. Pueden venir con todos o pueden venir con uno. ¿De acuerdo? No es algo que el paciente venga con los ojos de mapache, con el signo de Bartlett, con la hemorragia. No, puede tener uno y estamos hablando de una hemorragia del cráneo. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Pues creo que no. Aquí les coloco, gracias, aquí les coloco una tabla de los criterios de derivación hospitalaria para un paciente con traumatismo craneoencefálico. Digamos que es como tipo algoritmo. Tenemos que los criterios de derivación hospitalaria pueden ser por pérdida de conciencia en cualquier momento desde el traumatismo, amnesia para sucesos anteriores y o posteriores al traumatismo, cualquier signo de focalidad neurológica desde el traumatismo, cuando el mecanismo causal sea sugerente de alta energía, sospecha o evidencia de fractura frontal o traumatismo penetrante, sospecha de maltrato, cefalea y o vómitos persistentes, crisis convulsiva, irritabilidad o alteración del comportamiento, principalmente en niños menores de 5 años. Dudas diagnósticas tras una primera valoración, comorbilidad asociada con displasia sanguínea, válvula de derivación ventricular, etc. Factores sociales adversos. Y tenemos los criterios de observación domiciliaria. Tenemos que ver que el paciente esté asintomático, la exploración física y neurológica sean normales, el mecanismo causal ha sido de baja energía, que existan garantías de observación por adultos durante 48 horas. En todos estos casos se debe entregar una hoja de enfermería o informativa que ustedes digan de los signos de alarma. Todo este tipo de situaciones que les acabo de leer son los que le tenemos que decir a los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Para una isquemia cerebral, pues tenemos una protocolemia, una función arterial adecuada, pero fisiológico y una posición arterial. Para una TIC, tenemos el control de infección y dolor, una anestesia adecuada, evaluación de líquidos superorosquíneos, terapia hiperocular, consuelos hipertónicos, o más, o control. Tenemos que tenemos una hiperventilación, un coma barbitúrico, traqueotomía, descompresión y totalmente. Para un metabolismo cerebral, pues tenemos la revolución vital interna, tratamiento de crisis policiales, profilaxis anticonceptiva. Es alguno de los tratamientos que se puede dar. También se interesa en el cerebro. Pacientes con heridas craneales abiertas que comunican el cerebro con el exterior para aislar el cerebro y evitar que se infecte. Y pacientes con hematomas intracraneales grandes que provocan síntomas o estado de coma con compensación del cerebro de estructuras nerviosas y vasculares. Disculpe, profesora, casi no se escucha bien. Como que se aleja usted un poquito y se deja de escuchar, maestra. Gracias. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha perfecto, maestra. Sí, ya mejor, gracias. 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 ¿Qué otras acciones haríamos con estos pacientes? Aparte de las que ya vimos ahorita, ¿qué otras cosas valoraríamos? ¿Qué les interesa? Aparte de lo que acabamos de leer en la tabla de criterios, ¿qué otras cosas harían ustedes como enfermeros o enfermeras? Estado de conciencia, ok, perfecto.
signos vitales, correcto. ¿Qué más? Maestra, no sé, a mí me gustaría agregar que en este tipo de pacientes, generalmente los pacientes con un traumatismo craneoencefálico o que cursan sobre todo con una hipertensión intracraneal, que es bien importante que el paciente se mantenga en sedación, ya sea en una sedación nada más como analgesia, inclusive a veces es preferible que estén intubados para ayudar a disminuir el metabolismo cerebral del paciente y se le ayude a disminuir, aparte de toda la terapia farmacológica que se le puede inducir, a disminuir el metabolismo cerebral. Ok, sí, eso especificando y ocupando cuando es un traumatismo craneoencefálico grave, ¿de acuerdo? Cuando es una leve o moderado, no es necesaria la sedación, ¿de acuerdo? Eso también para rescatar, buena aportación, gracias. ¿Alguien más? Sobre todo, profesora, checas el estado neurológico, el Glasgow. Ok, la escala de toma de Glasgow, ¿de acuerdo? Ustedes obviamente conforme vayan teniendo, se vayan presentando este tipo de paciente, pues tenemos que determinar, ¿no? Si vemos, nos dice la paciente, recuerden que también les había comentado cuando es una urgencia real o sentido figurada, ¿de acuerdo? Tenemos que ver efectivamente que sea una urgencia como tal real y que exista la probabilidad de que el paciente tenga o vaya a sufrir un traumatismo craneoencefálico, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando nos los está platicando, pues tenemos que creerle hasta descartar con laboratorios y con una placa, ¿de acuerdo? En su defecto, ¿tiene algún tipo de fisura o hundimiento? Pues entonces lo referimos para que me elaboren una tomografía y obviamente lo tengan en observación porque no sé en qué momento ese aplastamiento o encajamiento vaya a provocar algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que tener y tengo que estar bien consciente en este tipo de cosas. Después nos vamos con la lesión de médula espinal. Se dice que la lesión de médula espinal, la médula como tal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta llegar a la parte inferior de la columna vertebral. Está constituido por nervios que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Las lesiones de la médula espinal causan daños o disfunción de los nervios en una de las siguientes maneras. La primera, sacudida por una contusión o traumatismo cerrado como una caída o una colisión. 2. Presión por compresión por huesos rotos, hinchazón o acumulación de sangre. En este caso puede ser por un hematoma. Desgarros parciales o completos, en este caso se le llama sección. Ejemplo, tenemos a nuestros bebés, o tenemos a nuestros niños, o tenemos a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, ¿no? Hay familias que los agarran y los empiezan a aventar, ¿no? Los suben, o luego como que los agitan. ¿Qué pasa con eso? Antes, a lo mejor yo lo hubiese visto normal, ¿no? Pero ¿qué puede provocar el hecho que yo esté aventando, que lo esté como que subiendo y bajando? ¿Qué puede provocar en este tipo de pacientes? En este caso. ¿O cuál sería? Okay. ¿Qué más? ¿Qué podemos provocar, chavos? Lesión de médula espinal. ¿Qué más? Algún tipo de fractura, algún tipo de hematoma, algún tipo de hematización del cerebro, ¿no? Entonces se puede provocar eso precisamente ¿por qué? Porque el cerebro, pues, obviamente todavía los músculos todavía no están como bien definidos y al estar haciendo este movimiento empiezan a chupar con las paredes, ¿no? Entonces es lo que podemos provocar. Causas. El traumatismo lesión de la médula espinal por sus abreviaturas LME pueden ser causados por cualquiera de las siguientes. La primera, ataques, caídas, heridas de bala, accidentes industriales, accidentes automovilísticos, clavados o lesiones deportivas. Quien sabe nadar sabe que debemos de tener cierta posición al momento de entrar al agua. ¿Por qué? Porque es tanto el golpe o la presión que podemos morir tan solo en algún tipo de salto, ¿no? Entonces debemos de tener muchas lesiones deportivas como el atletismo, como cualquier otra deportes extremos, el parkour inclusive, ¿no? Entonces, y las heridas de bala muchas veces las que son de tipo de balas que tienen entrada y
de causas, pues en este en especial de bala, pues se tiene que valorar, o el médico valora si es necesario retirarla o no. ¿De acuerdo? Se puede quedar con la bala ahí. Maestra, una pregunta referente a los ataques, ¿a cuál es como un ejemplo de eso? ¿Cuáles ataques? Ajá, en la primera, ajá, son como, no me imagino uno. A escuchar muy bien. Y luego los ataques de la basura de cada día. Ataque se refiere a algún tipo de crisis convulsivas, algún tipo de caída, algún tipo de precisamente de crisis que se llega a presentar, una crisis hipertensiva, una crisis convulsiva. A ese tipo de ataque pues, se refiere a algunas causas. Sí, gracias, maestra. A ustedes, gracias. Tenemos que la causa más común de lesiones de la médula espiral son los accidentes automovilísticos, que representan casi la mitad de este tipo de lesiones. Entre otras causas se incluyen caídas, lesiones deportivas, lesiones laborales y violencia, como heridas por arma blanca o arma de fuego. Entre las personas mayores, las caídas son la causa más común. Las personas de edad avanzada también corren un mayor riesgo de lesiones medulares graves debido a afecciones como la osteoporosis y la artrosis, que es la enfermedad articular degenerativa, que son más frecuentes entre las personas mayores. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes de lesiones. En la primera imagen pues tenemos el puntito blanco que se ve aquí, lo que es una bala, herida por bala, y tenemos la parte de aquí, algún tipo de lesión en la médula. ¿De acuerdo? Son algunas de las lesiones que podemos tener o causas que se puede tener en la lesión de la médula espinal. Síntomas. Las lesiones de la médula espinal a cualquier nivel pueden causar aumento del tono muscular y la espasticidad, pérdida de control normal de esfínteres que pueden abarcar inclusive estreñimiento, incontinencia o espasmos vesicales, entumecimiento, cambios sensoriales, dolor, debilidad, parálisis, dificultad respiratoria debido a la debilidad de los músculos abdominales del diafragma o intercostales, en este caso del parte del área de las costillas. Algunos exámenes que podemos realizar, pues es una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la columna, un mielograma, que es una radiografía de la columna después de la inyección de un medio de contraste. ¿Para qué sirven los medios de contraste? Para poder visualizar para poder visualizar, ¿no? Son medios de contraste que son obviamente registrados por vía intravenosa. ¿De acuerdo? Podemos también radiografías de columna, electromiografía, pruebas de la conducción nerviosa, prueba de función pulmonar y prueba de función vesical. Son algunos de los exámenes que podemos tener en cuenta para poder determinar algún tipo de lesión en médula espinal. Como tratamiento, una lesión de médula espinal requiere tratamiento inmediato en la mayoría de las instancias. El tiempo que transcurre entre la lesión y el tratamiento puede afectar el desenlace clínico. Los medicamentos llamados corticosteroides se utilizan algunas veces en las primeras horas después de la lesión de médula espinal para reducir la inflamación que puede dañar la médula. Si la presión sobre la médula espinal se puede aliviar o reducir antes de que los nervios estén completamente destruidos, la parálisis puede mejorar. Como tratamiento podemos tener también la cirugía, son realinear los huesos de la columna o las vértebras, extraer líquido tejido que ejerce presión sobre la médula espinal, que se llama laminectomía por descompresión, extraer fragmentos óseos, fragmentos de disco o cuerpos extraños, fusionar vértebras rotas o colocar dispositivos ortopédicos para la columna. Y aquí les pongo la imagen de una laminectomía. ¿De acuerdo? El procedimiento quirúrgico que se puede realizar en este tipo de pacientes que tienen lesión de médula espinal. ¿Qué otras acciones haríamos en este tipo de pacientes con lesión de médula espinal? ¿Qué otras cosas haríamos? ¿Qué más nos interesa de este tipo de pacientes, chicos? Chicas.
Yo creo que aquí la parte psicológica también es muy importante, ¿no, maestra? Porque muchos quedan parapléjicos o un tema similar y la verdad, bueno, yo tengo un caso, un familiar tuvo un accidente en moto y lo chocó un carro y tuvo esta fractura, esta imagen que nos muestra de la fractura en la columna se ve muy simple, o sea, a comparación de la que yo vi con mi familiar. Y o sea, sí, para él como la parte traumática del no volver a caminar, sí, sus pensamientos iban al suicidio, ¿no? Entonces esa parte de suicida, pues también debe de ser como muy atendida, ¿no? Ok, gracias. Sí, también eso es bien importante porque la mayoría de nosotros cuando les pregunto qué otros cuidados, simplemente nos vamos como que a lo químico, ¿no? A los medicamentos, a la somatometría, o toma de signos vitales, o cuidados generales de enfermería, ¿no? Pero la mayoría de nosotros como que nos falta más el hecho de ver lo emocional, lo espiritual, lo psicológico del paciente. Hay pacientes que toda su vida se la pasan trabajando por cualquier tipo de accidente o incidente que se haya tenido, pues obviamente su vida da un giro de 360 grados, ¿no? No es lo mismo que ahorita nosotros estamos acá, salimos, tenemos un accidente y ya después ya no volvemos a caminar o ya no vemos o X cosa, ¿no? Entonces también nuestros cuidados también deben de estar basados en la parte de los cuidados espiritual, emocional, que no se nos olvide que es una de las 14 necesidades que me dice Virginia Henderson. ¿De acuerdo? El hecho de la espiritualidad de pacientes que están en estado vegetativo, que otros cuidados necesitan. Más que nada lo espiritual, ¿sale? Como que la calidad en este caso. Entonces, sí, efectivamente, lo espiritual pues, tiene y funge un papel bastante importante. Después nos vamos con el coma que complica al paciente crítico. El coma es la falta de respuesta de la cual el paciente no puede ser despertado, en el cual los ojos del paciente permanecen cerrados. La alteración de la conciencia se refiere a trastornos similares, menos graves de la conciencia. Estas alteraciones no se consideran coma. El mecanismo para el coma y el deterioro de la conciencia involucra la disfunción de ambos hemisferios cerebrales o del sistema activador reticular, también conocido como sistema activador ascendente. El coma es la causa de las causas pueden ser estructurales o no estructurales, por ejemplo, los tóxicos o metabólicos. Daño puede ser focal o difuso. Y hay que tener una circularidad. Fisiopatología, tenemos que la conservación del estado de el sentido de la fe, que tienen todos los niveles. la preservación Sahara, el núcleo, el mecanismo de deterioro. Ya no se escucha, maestra. Gracias. Y Nelvi, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? A ver, chicos, ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Cuando haga las preguntas, lo pueden encender, pero para que tengamos, para que podamos escuchar mejor. Gracias. Para afectar la conciencia, la disfunción cerebral debe ser bilateral. Los trastornos hemisféricos cerebrales unilaterales no son suficientes, aunque pueden provocar déficits neurológicos graves. Sin embargo, pocas veces una lesión hemisférica focal masiva unilateral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral izquierda, deteriora la conciencia si el hemisferio contralateral ya está afectado o si se produce la compresión del hemisferio contralateral a causa del edema. Habitualmente la disfunción del SARA es el resultado de un trastorno que tiene efectos difusos como alteraciones tóxicas o metabólicas, por ejemplo, una hipoxia, una hipoglucemia, uremia, una sobredosis de drogas. Como etiología tenemos que el coma o el deterioro de conciencia pueden ser el resultado de trastornos estructurales que más a menudo producen daño focal o trastornos no estructurales que con mayor frecuencia provocan daño difuso. La edad avanzada aumenta el riesgo de deterioro de la conciencia. Los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, la falta de respuesta psicógena, pueden limitar el deterioro de conciencia, que son voluntarios y pueden distinguirse del verdadero deterioro de conciencia mediante el examen neurológico.
Aquí les pongo alguna tabla de los signos y síntomas de la localización con detalle de función hemisférica bilateral. Tenemos hallazgos como tono y respuesta simétrica, flexora o extensora al dolor, mioclonias posibles, ciclado periódico de la respiración. Otra localización tenemos la masa supratentorial que comprime el tronco encefálico. Podemos tener parálisis, a veces equivalencia contralateral. En la lesión del tronco encefálico podemos encontrar secciones pupilares y oculomotores anormales tempranos, reflejo oculocefálico normal, oculovestibular anormal, motoras asimétricas, hiperventilación, rigidez, etc. En lesión del mesencéfalo podemos encontrar las pupilas fijas en posición media, a menudo de tamaño desigual con pérdida de los reflejos oculomotores, debido a un trastorno estructural o metabólico que causa la pérdida del tono pupilar simpático y parasimpático. Y como diagnóstico, pues tenemos que tener una anamnesis de enfermería, un examen físico general, un examen neurológico que puede incluir el examen ocular, pruebas de laboratorio como oximetría, medición de glucosa junto a la cama del paciente, pruebas de sangre y orina, neuroimágenes inmediatas, algún tipo de radiografías, tomografías o resonancia, en alguna medición de la presión intracranial por poder entender a cabo lo que es la PIB. Y si el diagnóstico es poco claro, algún tipo de función o un electroencefalograma. ¿De acuerdo? Son algunos de los análisis o pruebas que podemos realizarle al paciente. El examen físico debe ser focalizado y eficiente y debe incluir un examen detallado de la cabeza y el rostro, la piel y las extremidades. Los signos de traumatismo del cráneo incluyen equimosis periurtaria, que son ojos de mapache, equimosis detrás del signo, que es el signo de Bartlett, hemotímpano, inestabilidad del maxilar, hemorrea y otorrea del líquido cefalorraquídeo. Las contusiones del cuero cabelludo y los pequeños agujeros de bala pueden ser omitidos a menos que se inspeccione cuidadosamente la cabeza. Y cuando se han descartado las lesiones inestables y el daño de la columna cervical, se realiza la flexión pasiva del cuello. La rigidez sugiere hemorragia supranuclear o meningitis. Podemos también encontrar algún tipo de hipotermia, que es una exposición ambiental, casi ahogamiento, sobredosis de sedantes, hipotiroidismo grave, encefalopatía de Wernicke, o en algunas de las mayores alguna sepsis que se pueda presentar. Podemos encontrar también hipertermia, que es un golpe de calor, infección, sobredosis de fármacos estimulantes o síndrome neuroléptico maligno. La fiebre, la erección petequial o púrpura, la hipotensión a las infecciones graves de las extremidades, por ejemplo, una cangrena de uno o más dedos del pie, sepsis o infección del sistema nervioso central. Marcas de aguja como sobredosis de fármacos por opioides o insulina, mordedura de la lengua por algún tipo de convulsión, olor del aliento, puede ser por una intoxicación alcohólica con otras drogas o una cirrosis diabética. Y también podemos encontrarla por una hipotensión o anormalidades del pulso, por una disfunción cardíaca o una hipoperfusión, perdón. También algún tipo de tratamiento, pues primero tenemos que estabilizar una estabilización inmediata, que es una valoración ABC. Es una valoración ABC, vía aérea, respiración y circulación. ¿De acuerdo? También podemos aquí manejar la valoración ABCD. ¿Qué significa D y E? Si A significa vía aérea, B respiración y C circulación, ¿qué significa D y E? Valoración ABCD. Valoración ABCD. Respiratorio, circulatorio. E. Aquí, ya la dejó de blanco. No, la valoración ABCD. Valoración ABCD. Estado neurológico y exploración. Exactamente. D es el estado neurológico y la E es la exploración. ¿No la exposición? Exposición es una carga. Entonces la D es el estado neurológico del paciente y la E
La exposición, ¿cuál es la exposición? Pues tengo que ver al paciente, tengo que descubrirlo, tengo que ver, tengo que validar. ¿De acuerdo? Entonces, Maestra, ¿podría repetir lo de la E porque no escuché muy bien, por favor? Muchas gracias. No se escucha. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, sí, ¿me podría hacer favor de repetir a qué se refiere la letra E? Porque no alcancé a escuchar, maestra. Gracias. Tengo que descubrir, tengo que exponer a mi paciente para poder valorarlo correctamente. Entonces, A, vía aérea. B, respiración. C, circulación. D, estado neurológico. Y E, exposición. ¿De acuerdo? S. Gracias. Sí, esa es la valoración que yo tengo que realizar a mi paciente. Normalmente también se maneja la ABC, pero si queremos una valoración completa, aumentamos la D y aumentamos la I. ¿De acuerdo? Para la próxima clase les voy a traer una tablita de cómo valoramos cada una de este tipo de estabilización inmediata. ¿De acuerdo? También tenemos que encontramos una admisión a unidad de cuidados intensivos, medidas sintomáticas que incluyen cuando sea necesario el control de la presión intracraneal, tratamiento del trastorno subyacente. Una intubación endotraqueal puede ser cuando los pacientes con alguno de los siguientes trastornos requieren intubación endotraqueal para prevenir la aspiración y asegurar una ventilación adecuada. Puede ser por unas respiraciones poco frecuentes, superficiales o estertorosas. Baja saturación de oxígeno determinada mediante oximetría de pulso, mediaciones de gases de sangre arterial por medio de una gasometría. Deterioro de los reflejos de la vía aérea, falta de respuesta grave que incluye a la mayoría de los pacientes con una puntuación en la escala de coma de Glasgow menor o igual a 8. Podemos tener pacientes en estado de sedación que se utiliza propofol en adultos, inicio y duración de acción con zonas rápidos. La dosis es de 0.3 miligramos por kilogramo de peso por hora en una infusión intravenosa continua, titulados gradualmente hasta 3 miligramos por kilogramo por hora según la necesidad. Tenemos también una hiperventilación que se produce por hipocapnia que causa vasoconstricción y disminuye así globalmente el flujo sanguíneo cerebral. También la hidratación, se utilizan líquidos isotónicos. Manejamos también diuréticos. La osmolidad del suero debe mantenerse en 295 a 320 de la osmolidad por kilogramo de peso. Pueden administrarse diuréticos osmóticos, por ejemplo el mannitol por vía intravenosa para reducir la presión intracraneal y mantener la osmolidad en el suero. Control de la presión arterial, manejarse por goteo de nircadipina, 5 miligramos por hora, que se aumenta 2.5 cada 5 minutos hasta un máximo de 15 miligramos por hora, o un bolus de la betalol, que es 10 miligramos IV de 1 a 2 minutos, repetidos hasta 10 minutos para llegar a un máximo de 150 miligramos. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, este tratamiento varía dependiendo del médico y dependiendo de la institución en donde nos encontremos. También podemos manejar corticosteroides, que son útiles para tratar el edema cerebral vasogénico, una dosis inicial de dexametasona de 20 a 100 miligramos, seguida de 4 miligramos una vez al día. Podemos también encontrar o hacer la extracción de líquido cefalorraquídeo, algún tipo de posicionar al paciente para maximizar el flujo venoso de la cabeza, puede ayudar a minimizar los aumentos de la presión intracraneal. El pentobarbital, que puede reducir el flujo sanguíneo cerebral y las demandas metabólicas, que esto lo manejamos en 10 miligramos por kilogramo de peso. El IV en 30 minutos, seguidos por 5 miligramos por kilogramo por hora durante 3 horas, luego 1 miligramo por kilogramo por hora. Algunos cuidados que se deben de hacer, pues es la alimentación enteral, que se inicia con precauciones para evitar la aspiración. Es necesaria una atención vigilante y temprana del cuidado de la piel, que incluye controlar las lesiones, sobre todo en los sitios de presión, para evitar las úlceras por decúbito. Los ejercicios en el rango de movimiento pasivo realizados por fisioterapeutas y la colocación de vendajes o la flexión dinámica de las extremidades puede prevenir las contracturas. Y por último, también se pueden tomar medidas para evitar las infecciones de vías urinarias y la trombosis venosa profunda. ¿De acuerdo? Eso por algunos tipos de cuidados en cuestión de coma. Obviamente los cuidados pueden variar y pueden aumentar dependiendo del tipo de paciente que tengamos y el tipo de paciente que estemos manejando. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas?
Maestra, una duda con respecto a la extracción de líquido cefalorraquídeo. Aquí como es como para una prueba nada más de cultivo o cómo es esa técnica, porque tengo entendido que después de la extracción de ciertos mililitros se producen cefaleas intensas, pero no sé a qué se refiere con la extracción de líquido cefalorraquídeo. En dado caso que el paciente tenga aumento de líquido cefalorraquídeo, se puede llegar a funcionar para poder extraer un poco. Ok, gracias. A usted, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya tenemos en su plataforma la clase del día de hoy. Se habilita el cuestionario hoy a partir de las 3 de la tarde y se cierra hasta el día miércoles, al igual que su tarea. Ya les dejé las características del entregable. Hablamos de traumatismos, me van a tener que investigar un poco. Todo háganlo en computadora, denle presentación, denle formato, que sea una letra Arial 12 y que los títulos sea Arial 14, pero en negritas, ¿de acuerdo? Y todos los subtítulos o las preguntas que realice me la pueden dar al 14 en negritas, ¿de acuerdo? Denle formato, por favor, y también su entregable puede ser a partir del día de hoy hasta el día miércoles antes de las 11:30 de la noche, ¿de acuerdo? Bueno, su tarea, o sea, que la subas a la plataforma. ¿Sale? Eso es para la próxima tarea y hasta el día miércoles. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Si ya no hay más dudas o preguntas, eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, maestra. Luego igualmente. Ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias.